buenas noches, gracias por acompañarnos como todos los sábados en Contragolpe. Seguimos en nuestra larga serie pandémica, hablando con distintos lectores de la sociedad, sea en versión filosofía, psicología, sociología, análisis político. Y un poco quien vamos a entrevistar hoy condensa todos estos títulos que acabo de describir. Vamos a conversar con Pedro Saborido, que ustedes lo conocen, guionista, autor, escritor y, a mi gusto, analista político desde una perspectiva muy interesante, muy lúcida, con un foco atencional, en este caso por un trabajo nuevo que él acaba de presentar, que tiene mirada en el conurbano. Entonces, en un minuto con Pedro Saborido, ya venimos. AGIP lanza una moratoria de inmobiliario ABL y patentes para deudas entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite al plan de facilidades y regulariza tu deuda con hasta un 100% de quita de intereses. Conoce más en agip.gov.ar. Quiero decirte que prestes atención a todo lo que vivas. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora. Cualquier cosa que necesites. Cuenta Comercio de Ciudad. Cuenta corriente y terminal Postnet bonificadas por 12 meses. Vende en 3 cuotas sin interés con las tarjetas del Ciudad. Accede a préstamos con tasas preferenciales. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Bueno, Pedro, gracias por recibirnos, supongo, en tu estudio. Se te conoce mucho por ser coequiper de de Diego Capusotto, y aparte de eso, que es bastante desopilante y que encierra mucho de lo que queremos hablar, acabas de terminar un trabajo que tiene, digamos, una mirada muy especial sobre el conurbano bonaerense, aunque, como bien decís vos, hay muchos conurbanos, ¿no? Todas las ciudades importantes del mundo la tienen. Pero si te tomaste el trabajo, ¿qué particularidad, digamos, tiene nuestro conurba, como se le dice popularmente, a diferencia de otros conurbanos? No sé si hay alguna particularidad que lo pueda definir. La diferencia siempre de los lugares son quienes lo habitan, ¿no? Más allá de lo geográfico. Estar alrededor de una gran ciudad compartiendo un sistema como lo es el que compartimos, el capitalismo, hace que las circunstancias sean parecidas aún en distintos niveles. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Una ciudad dormitorio de Madrid como Getafe, que uno podría relacionarla con el conurbano, no va a tener, digamos, tiene otro estándar general de vida que el que podemos tener en nosotros. Pero quizá la dinámica termine siendo la misma, ¿no? Esa particularidad, esa mezcla de vida de pueblo con vida de ciudad, de transición que tiene esta zona, y ese amor que uno desarrolla por el lugar, el que quizás un día se tenga que ir o no. Vos fíjate que si pudiéramos diferenciar lo que le pasa a los habitantes del conurbano, están aquellos que, como en cualquier pueblo, se quedan, aquellos que por oportunidades laborales o por estudios empiezan a ir y venir todos los días, es decir, vuelven a dormir o a descansar, no es una zona de actividad, y después el otro que directamente por ahí, por una circunstancia
se muda. Es decir, el conurbano tiene una dinámica muy interesante con respecto a su relación con la ciudad de la que tributa de alguna manera, ¿no? Es como una especie de planeta que tiene que gira alrededor de ese sol que es la gran ciudad, en este caso Cava. ¿No? Primero vos tenés como pequeños anillos, ¿no? Primero tenés un centro que es el centro de tu localidad, al que vas a hacer un trámite, a comprar algo, y después hay otra cosa que ya excede eso y decir, bueno, tengo que ir al centro ya de la ciudad. Por eso uno dice, voy al centro. Uno generalmente no le pone mucha atención a lo que está diciendo. Pero es el centro, es como entender que uno está de alguna manera dependiendo de algo que es más importante o que depende o que tiene mucha más fuerza en ese lugar que es el centro, es donde ocurren las cosas. Todos vivimos al final alrededor de ese centro. Y en el conurbano, la vida entonces aparece siempre como en gran parte dependiendo y relacionándose con la capital federal, ¿no? Incluso desde donde se denomina, ¿viste? El sur de la capital, el oeste. Soy del oeste. ¿Del oeste de qué? Del oeste de la capital. Es como el punto, como la referencia obligada, ¿viste? Del conurbanense termina siendo ese cinturón de donde viene la cultura, de donde viene el pensamiento, de donde viene la vara con la que se miden las cosas, ¿no? La normalidad. Lo que corresponde está en capital. Todo lo que viene después es aquello que intenta acercarse o malformaciones de lo que debería ser una ciudad o una ciudad en tránsito, algo que se está armando. Es una respuesta un poco larga, perdón. No, pero lo prefiero y es el estilo del programa, que el invitado reflexione. Esto es barra libre, ¿no? No tiene un orden. Te pregunto tal cosa, me contestás tal otra. De tus respuestas van surgiendo también algunas cuestiones que por ahí interesa profundizar o reflexionar. Y en función de esto que te digo, lo tomo. Vos, por ejemplo, mencionabas Getafe. Para quien no conozca, Getafe es lo que se llama una ciudad dormitorio, es la capital del aire, le dicen así en España. Pero, pongámoslo de relieve, es un lugar donde, por ejemplo, no vemos casas con los revoques a medio terminar, como es un típico paisaje de algún sector o de varios sectores del conurbano. Son edificios adosaditos, prolijitos, avenidas con canteros, hospitales ya terminados. Es decir, que tener 24, 25 mil euros de renta per cápita promedio, que es lo que pasa en España, también implica que las periferias de las ciudades tengan otro tipo de infraestructuras que no tiene, en este caso, el Gran Buenos Aires. Entonces me quiero ahí meter en algo para que vos lo mires como te parezca, ¿no? Se dice, sobre todo de los sectores de pensamiento más vinculados a la derecha, que el conurbano es inviable, que no una cuestión macrocefálica, que no tiene ni razón ni sentido y que es imposible meterle mano y organizarlo en ciertos estándares de habitabilidad. ¿Eso es cierto? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Habría que pensar que el conurbano necesita alguna reestructuración o es un hecho cultural del que solo hay que dejar que emane una serie de sentidos que nos retroalimenten? Mira, la inviabilidad es la declaración de la impotencia, digamos, ¿no? Cuando vos decís la diferencia que puede haber en un conurbano que pudo haber sido planificado como Getafe, remitimos siempre a la idea de que la vida fue más rápido que los planes, ¿no? Claro. Creció y la gente vive y se reproduce y mucho más rápido de lo que se puede planificar. Y a veces esa declaración de inviabilidad es simplemente una declaración de impotencia. Bueno, y entonces, ¿qué?
¿Qué quieren? ¿Bombardear todo, matar a la gente? ¿Qué es lo que piensan hacer? Obviamente, sí, el conurbano, quizás lo que muestra precisamente es, eh, muchas veces esas derechas se mantienen al margen de lo que provocan, es decir, como si todo ha sido culpa del peronismo, el crecimiento del conurbano ha sido culpa del peronismo, la no planificación es culpa del peronismo, y si uno se pone a pensar, el conurbano no es algo que creció simplemente por una voluntad, sino por la centralidad de la capital federal. Y esto empezamos una discusión que debe tener obviamente tiene tantos años más años que nuestro país, acerca de la relación entre el puerto y el resto del país, o de la Argentina y su puerto. Entonces, muchas veces esta idea de declarar un problema de la Argentina y no sentirse parte responsable, como si todos estos años no hubieran seguido parte. ¿Cuántas ventajas quizás vive mucha gente de la que vos decís, gracias al conurbano es como es? Es decir, están tan bien, gracias muchas veces a aquellas cosas de las que también se quejan. Es decir, declarar todo el tiempo que la Argentina es un país de mierda, como pueden decir muchos periodistas, y no suponerse parte del asunto, sino como si vos estuvieras mirando desde afuera de la Argentina, o desde un lugar donde simplemente no formás parte, quiere decir una maniobra de deshacerse de cualquier responsabilidad en el tema. Es inviable, está africanizada, el peronismo la gobierna desde hace, como si no estuviera, el conurbano no estuviera en la Argentina, si hubiera un problema que de por sí es hijo de una voluntad propia de armar un territorio que, como vos decís, más que inviable, es mejorable. El conurbano es un lugar donde vive mucha gente, donde también es feliz, donde pasan cosas maravillosas, más allá de las que siempre se cuentan desde la capital federal. El conurbano tiene universidades, tiene clubes y tiene familias que desarrollan el amor por su propio lugar. ¿Se puede mejorar? Obviamente que es mejorable, no vamos a romantizar ni la pobreza ni romantizar la carencia, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el plan que tienen más allá de que no esté el peronismo o suponer que los pobres no deben existir? Descentralizar la Argentina, federalizarla, hacer un proyecto creíble de relocalización de pueblos económicos para que se desarrollen. Y sí, obviamente, y eso va ocurriendo a una lentitud que no es la más aconsejable frente al crecimiento demográfico. Pero hoy el conurbano tiene un montón de cosas, obviamente, que pueden ser, como decís vos, viabilizadas para mejorar la calidad de la vida de la gente, y no simplemente siempre se señalar como un problema de algo que no se quiere ver. No, está claro el planteo, y quería, si es posible, profundizar esta mirada. Porque vos también lo decís en tu libro, también hay un conurbano rico, muy rico. Es decir, el corredor norte, Vicente López, San Isidro, ciertos sectores de Tigre, decididamente. Quilmes, Senadroguén, todo el Parque Leloir, está lleno de sectores que no se consideran como conurbanos. Lo que pasa es que la palabra conurbano ya te remite precisamente en su descripción. También hay countries en el conurbano, también hay concentración de riqueza en el conurbano. Lleno de countries, pero quería decirte esto, sí, quería plantearte esto. Me da, por tus características, por tu pensamiento político, por las ideas a las que vos adherís, le prestás una especial atención a ese conurbano que está mucho más entrelazado
con ese esfuerzo, ese trabajo, esa construcción de la casa poco a poco, esa anécdota que vos contás de cuando eras chico, y entonces el Tano constructor la llenó de cemento al patio para que no le levante tierra. Es decir, también hay toda una ilusión de progreso en función del trabajo, del poco a poco, de ir haciéndose uno solo como puede, que tiene que haber necesariamente reflejado una serie de expresiones culturales. Es decir, hay una estética dominante en ese espíritu. Y ahí por ahí me interesaría describirlo más, si fuera posible. ¿Existe un espíritu de esa naturaleza en el conurbano y qué refleja culturalmente? ¿O cuáles son los rasgos más interesantes culturalmente hablando? No, a ver, el conurbano siempre tiene algo es la ciudad avanzando sobre el campo, entonces siempre tiene algo de arraigo, tiene algo de progreso, tiene algo de pioneros, tiene algo del tipo que va a hacer ahí lo que no puede hacer en otro lado. Está lleno de tanos, está lleno de paraguayos, está lleno de tucumanos, está lleno de un montón de gente que no es de ahí y que vino a ver y a probar y a tratar de, en algunos casos, mejorar su vida y en otros casos directamente simplemente sobrevivir. Entonces, está directamente relacionado con las posibilidades que te puede dar un sistema y las posibilidades que te puede dar cada lugar donde vos naciste y querés o no desarrollarte o no. Vos fíjate que también nosotros hablamos de toda la inmigración que hay sobre el conurbano, pero tampoco muchas veces no decimos la cantidad no son tantos, con respecto quizás de porteños que van, o de otras provincias, o cordobeses, o sanjuaninos, que avanzan hacia el sur, que van a Ushuaia, que van a Bariloche, que van a Esquel, que van a Neuquén, que son lugares hechos precisamente de mucha inmigración interna. Entonces, cuando vos decís, el conurbano es un lugar donde vos pudiste encontrar una posibilidad de seguir sobreviviendo, de seguir viviendo. No es nada más que la montaña. Y esa posibilidad está directamente relacionada con las posibilidades que te puede dar cada lugar. No crece porque sí, crece precisamente porque acá hay un desarrollo económico que no hay la capital federal tiene un desarrollo económico y una concentración económica que hay en pocos lugares del país, podés decir algo, Córdoba, Mendoza, pero no se asoman. Entonces, obviamente, donde hay actividad económica, está la posibilidad de sobrevivir, y ahí es donde va creciendo el conurbano. Nadie planificó esto. El conurbano es hijo también de un país unitario, si querés. Sí, claramente. Es la consecuencia que muchas veces desde el país unitario precisamente no quieren ver. Esto no era lo que queríamos que suceda. Bueno, pero esto es lo que sucede. Si esto es una ciudad, si es un país puerto, si quiere ser un país puerto. Fíjate que no son, los bonaerenses son los de la provincia de Buenos Aires, los de la capital federal son porteños, ni siquiera tienen relación el nombre, el gentilicio tiene relación con el nombre de la ciudad. No son buenosairinos, son porteños, es de puerto. El rosarino también es porteño, y un marplatense también podría ser porteño. Sí. Es una ciudad que obviamente se construyó a partir de un puerto, a partir de ese intercambio, ¿no? Sí. Ahora quiero insistir en este punto. Fíjate en la conformación de este denominado conurbano, de sesgo laburante, ¿no? Para dejarlo claro. Que cuando se fue, digamos, ya completando la posibilidad de habitar en conventillos, sobre todo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, cuando ya se agotó la tierra, o la tierra era mucho más cara, fenómeno que pasó mucho década del 40 y parte del 50, se empezaron a comprar muchos terrenitos en Lanús, en Avellaneda, y mucho laburante, que por ejemplo era mozo, en la capital federal, compraba el terrenito en Lanús, ¿no? Remedio de Escalada, toda esa zona. Y después
digamos, esa migración, esa corriente migratoria que venía de Europa se cortó. Europa entra en una fase muy ascendente de posguerra, ya no le interesaba migrar a la tierra prometida que era América, y nosotros empezamos a tener otras corrientes migratorias. Y eso necesariamente, esa mezcla, que es lo que quiero preguntarte, tiene que haber otorgado algún resultante, digamos, gallego, tano, paraguayo, boliviano, tucumano, correntino. Es una salsa bien condimentada, ¿no? Sí, pero no es solamente un resultado el que sale de ahí, ¿no? Porque las distintas proporciones seguramente van a dando distintas variaciones y distintas... yo creo que de esas mezclas culturales, cuando me gusta usar el ejemplo de Agapornis, una banda de cumbia, de una música que no es propia de las clases más acomodadas, que encuentra una manera de disfrutar de esa música, pues de alguna manera le llegó. Y bueno, ya apareció acá, ya está ahí, es cumbia, y entonces se termina armando una especie de grupo de gente acomodada que hace cumbia, ¿no? Digamos, como una especie de cumbia de clase media alta o clase alta. Y esto tiene que ver precisamente porque en determinado momento esos choques culturales hacen que un pibe, el hijo de un tanito y de una paraguaya, termine cortándose el pelo en los 90 como si fuera Mick Jagger, como un inglés, ¿no? Y un polaco termine cantando cumbia, que se llama Sugar Choff, y vive en Villa Domínico y convive con ese otro pibe que vino de La Rioja, que a su vez escuchan una bachata, que escucha un dominicano, y entonces, claro, obviamente todos nos vamos haciendo de todos esos pedazos de cosas que nos van invadiendo, ¿no? Que se van asentando, ese gallego, ese tano, que vos fijate en Herli o en Villa Industriales, hay gente que tiene 70, 80 años, que llegó en los 60, en el fin de los 50, a mitad de los 60, que todavía venía gente de Italia y todavía tiene acento italiano. Pero y claro, porque curten entre ellos, charlan en comunidades, muchas veces son del mismo pueblo, porque son conocidos que se van... Se hace un vino patero ahí en esa zona de Avellaneda, se pisa la uva todavía porque traen esa herramienta. El vino de la costa. El vino de la costa, eso. Claro. El vino de la costa. Yo a la gente le digo, ¿hay viñedos en Avellaneda? ¿Cómo hay viñedos en Avellaneda? El vino de la costa, venía en Damajuana, no sé, sinceramente no sé ahora si se sigue produciendo, quizás se debe producir de un tamaño menor, pero obviamente todos esos amontonamientos provocan cosas particulares, pero de diversas formas. Por eso una de las cosas que aclaro en el libro apenas empieza el libro sobre el conurbano es que no lo voy a poder describir todo y que no hay una sola manera. El conurbano también es quien lo mira. Vos decís, che, ¿vos de dónde sos, por ejemplo? Yo nací en el interior, en Tres Arroyos, 500 kilómetros de Buenos Aires, bien, zona sur de la provincia de Buenos Aires. Sí, rumbo a Bahía. Bien. Pegado a Cloromecón. Por eso, si vos de Tres Arroyos, cuando eras chico, venía alguien que iba de Lanús o que iba de Avellaneda, le iban a decir porteño. Claro, efectivamente. Un tipo desde Tres Arroyos no distingue entre alguien que es de Loma de Zamora y otro que es de Almagro. Totalmente. ¿Entiende? Y a su vez no distingue, digamos, en las diferentes capas, ¿viste? Sí. Si es un tipo que usa rastas y fuma porro todo el día y escucha Bob Marley, y dos tipos que son así, se van a parecer más, aún viviendo en Almagro y en San Martín de los Andes, porque también hay otros territorios culturales que habitamos. Una estética común, claro. Claro, entonces, la diferencia entre el porteño y el conurbanense, depende de quién está mirando. El tipo del conurbano es muy probable que se dé cuenta. Ahora, un belga o alguien que vive en Tres Arroyos quizás no diferencia muy bien. Buena mirada. Para ir cerrando, Pedro, vamos llegando al final del programa. Vos escribiste
antes una historia del peronismo. ¿Qué tanto concatena con una historia del conurbano? ¿Cuáles son los vasos comunicantes? ¿Qué relación tienen? Yo leí una historia del peronismo, confieso que lo hojeé y todavía no lo pude leer a fondo, ya lo haré, pero quería preparar esta serie de conversaciones con vos. Así que me gustaría hacer esa reflexión final sobre qué vasos comunicantes tienen los dos libros. De paso, viste, pasamos el chivo y hacemos que compren los dos, ¿no? Por supuesto, ya que están. Dale. Ya que están, pues, a ver, los vasos comunicantes precisamente pueden ser que son territorios. Son territorios y son culturas. No tiene que ver tanto con la preponderancia que puede tener el peronismo, que entiendo que sabe administrar mejor ese choque entre civilización y barbarie, entre lo que debe ser y lo que es, ¿no? Ahí es como que actúa como un super yo que pone de acuerdo y administra esas diferencias. Es decir, muchas veces desde esos sectores que critican tanto deberían entender que gracias a esas cosas precisamente pueden seguir sobreviviendo y no tienen un caos, porque cuando se incendia el conurbano se incendia toda la capital. Es un fuego que empieza por los costados. Entonces creo que es la armonía del mientras tanto. Ni el peronismo ni el conurbano son situaciones ideales, son lo mejor que se puede en cada momento. Y eso no es poco, porque es real, es lo que sucede, ¿no? Está fuera de cualquier idea de laboratorio en la cual simplemente nos refugiamos para sentir el placer de estar indignándonos. Pedro, gracias por tu atención. No, por favor. Léanlo. Espero que haya servido. Mucho. Pedro Saborido, una historia del conurbano. ¿Quieren ir para atrás? Una historia del peronismo. ¿Quieren ir para adelante? Peter Capusotto y sus videos. Sí, mirá, ponelo así o acá, ahí. Quien quiera ver un tráiler o un adelanto del libro, se mete en @saboridopeter. @saboridopeter, y ahí hay un pequeño adelanto del libro para más o menos se den cuenta de que viene. Vamos a meter un graph ahí para que hagan un introito del libro, ¿te parece? Dale, sí, si no te lo hago yo el graph, mirá. Ahí está. Hago el graph yo. Ahí está, ya está. Lo El graph mandamos humano. en vivo y en directo. Está, @saboridopeter. Genial. Muchas gracias. Gracias a vos, un fuerte abrazo. Buen año. Chau, loco. Chau.